En este nuevo video del curso de nivelación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo del área de Física, continuaremos con la unidad 2 de magnitudes y unidades, y en este caso lo que veremos serán sistemas de unidades dentro de los cuales se analizarán el CGS, técnico español e internacional. Asociaremos las unidades fundamentales y derivadas de estos sistemas de medición, sus múltiplos y submúltiplos, el uso de prefijos y las equivalencias entre unidades. Dijimos que una magnitud es susceptible de ser medida y para medirla necesitamos una unidad de medida. Esa unidad de medida es una cantidad que se elige arbitrariamente para comparar esas cantidades de la misma especie y le asignamos el valor de 1 en la escala de unidades que vamos a trabajar. Un ejemplo de unidad de medida es el metro o el segundo. Estas unidades de medida que se toman deben tener algunas características importantes, como que deben ser constantes, no depender del tiempo ni de la persona que realice la medida. Deben ser universales, es decir, pueden ser utilizadas en cualquier parte del mundo, y deben ser fácilmente reproducibles. Los científicos, para poder trabajar, utilizan lo que llaman sistema de unidades, es decir, definen el menor número posible de magnitudes fundamentales para dar una descripción coherente del resto de las magnitudes físicas. Ese conjunto de magnitudes fundamentales a partir de las cuales definimos el resto se llama sistema de unidades. Han habido varios a lo largo de la historia de la ciencia y en este curso vamos a trabajar con 3. Uno llamado sistema internacional, que es un sistema que crearon los científicos para equiparar unidades y magnitudes a lo largo de todo el universo, y la República Argentina lo adopta legalmente como su sistema de medida. Por lo tanto, en este curso vamos a hablar muchas veces de SIMELA en lugar de sistema internacional, que es el sistema métrico legal argentino basado en el sistema internacional. Otro sistema que vamos a trabajar es el sistema CGS, y un sistema técnico que vamos a trabajar, el sistema técnico español. ¿Qué características tienen estos sistemas? Dijimos que necesitaban una cantidad de magnitudes fundamentales. Cada sistema necesita 7 magnitudes fundamentales para poder definir al resto. Pero para la mecánica, para los primeros temas que vamos a trabajar en este curso, en realidad se necesitan solo 3. En el sistema internacional y en el sistema CGS son la longitud, la masa y el tiempo. Con estas 3 magnitudes fundamentales podemos definir las magnitudes que vamos a ver dentro de la mecánica, como fuerza, como trabajo, como potencia. En el sistema técnico español, las 3 magnitudes fundamentales dentro de la mecánica son la longitud, la fuerza y el tiempo. ¿Qué nos diferencia el sistema internacional del CGS? Las unidades de medida que utilizamos para las magnitudes fundamentales. El sistema internacional tiene para la longitud la unidad de medida el metro, para la masa el kilogramo y para el tiempo el segundo. Mientras que el sistema CGS tiene como unidad de medida de longitud al centímetro, en la masa el gramo y para el tiempo el segundo. Como vemos, las siglas CGS provienen de las primeras letras de las unidades que utiliza. El sistema técnico español utiliza como unidad de medida de longitud el metro, como unidad de tiempo el segundo, y para la fuerza utiliza el kilogramo fuerza.
En la página 34 de la guía y en las posteriores van a encontrar varias tablas donde se desarrollan las magnitudes fundamentales del sistema internacional, las 7 que dijimos que serán necesarias. Además de las 3 ya vistas, se agrega la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. En esta tabla vemos asociadas las unidades de medida de cada una de esas magnitudes y el símbolo con el cual se escribe esa unidad. También encontrarán en la guía una breve explicación de cómo se utiliza la nomenclatura de estas unidades y la forma de escritura de sus símbolos. Entre las características principales es que se escriben en singular, en minúscula, sin punto final, que los símbolos también se escriben en minúscula, salvo que sean nombres propios, como es el caso de Ampere y de Kelvin, sin punto final y siempre sin castellanizar los nombres. Ampere y no amperio, como se suele encontrar en algunas presentaciones. También encontrarán magnitudes derivadas, que son magnitudes sin nombres propios, como la superficie, que es el metro cuadrado, el volumen, la velocidad. Y también encontrarán otras tablas con magnitudes derivadas con nombres propios, como es el caso de la fuerza en el sistema internacional, el Newton, o para trabajo el Joule. También van a encontrar tablas donde existen unidades que no son por definición del sistema internacional, pero por uso y costumbre se aceptan, como en el caso de la magnitud tiempo, el minuto, la hora y el día. En el caso del ángulo plano, la magnitud fundamental que se utiliza es el radián y aceptamos el sistema sexagesimal de grado, minuto y segundo. Y para el caso del volumen también se acepta el litro, que en este caso cabe aclarar que se permite el uso de la escritura de la L mayúscula para no confundirla con un 1 o con una barra. Para poder medir necesitamos utilizar muchas veces algunas características de escritura para las medidas que son muy grandes o muy pequeñas. Esta característica creada por los científicos es una forma de escritura a través de simbología, llamados prefijos. Estos prefijos son letras que se colocan delante de la unidad y que van a tener asociado una potencia de base 10. Un ejemplo de uso diario es el concepto del centímetro. Esta unidad de centímetro en realidad está conformada por un prefijo C, que representa la palabra centi, y la unidad de medida en el sistema internacional de metro de longitud. Centi significa la centésima parte. Por lo tanto, esta expresión centi, este prefijo, esta letra, la podemos expresar como una potencia de base 10 como 10 a la menos 2. Es decir, que esta expresión 5 centímetros yo puedo escribirla de la siguiente manera. Reemplazo este prefijo centi por este factor de conversión numérica 10 a la menos 2 y me quedaría escrito como 5 por 10 a la menos 2 metros. En una unidad pequeña como esta tal vez no se encuentre la utilidad, pero cuando hablamos de valores muy grandes, como por ejemplo la distancia de la Tierra al Sol, medida en metros nos daría un número extremadamente grande, muy difícil de escribir. Entonces con este tipo de prefijos, acortamos el formato de escritura.
Lo mismo sucede para valores muy pequeños, como pueden ser las dimensiones de una bacteria o de un átomo. Cabe aclarar que estos símbolos que corresponden a los prefijos se colocan siempre delante de la unidad sin espacio, ¿sí? Y que transforman en una nueva unidad. No se admite la combinación de dos prefijos. Por ejemplo, no puedo escribir mili, micro, watts. O escribo mili o escribo micro. En la guía van a encontrar en la página 36 una tabla con los prefijos, el nombre de los prefijos, el factor numérico asociado al mismo y el símbolo que representa a esos prefijos. Si observan, son letras escritas en minúscula, excepto desde mega hacia valores superiores que se escriben en mayúscula. Estos prefijos tienen que saberlos y manejarlos. Veamos un ejemplo de uso de prefijo. Si yo tengo un valor como, por ejemplo, 1200 metros, puedo escribir esa expresión en forma de notación científica y entonces quedará 1,2 por 10 al cubo metros. La unidad queda igual. Pero si yo observo en la tabla de prefijos, este factor numérico 10 a la 3, 10 al cubo, corresponde a un prefijo que llamamos kilo. Kilo significa 1000. Es decir, que yo puedo reemplazar este por 10 a la 3 por este prefijo kilo y puedo expresar esta medida de 1200 metros como 1,2 kilómetros, o sea, en una expresión más corta. Si analizamos, por ejemplo, una medida de un tiempo muy pequeño de algún fenómeno físico o biológico o químico, también la puedo expresar como notación científica, como 7,5 por 10 a la menos 6. Y si observo en la tabla de prefijos, este factor 10 a la menos 6 se corresponde al prefijo micro. Esta es una letra griega nu. Entonces yo puedo expresar este valor como 7,5 microsegundos. Como ven, es más sencillo escribir y más corto de esta manera esa medición que con este número decimal más extenso. Esto es todo por este video. Les solicitamos que vayan a la guía, lean en la parte correspondiente a este tema, intenten hacer la ejercitación, vean los videos que hay en la plataforma, anoten sus dudas, corroboren sus respuestas con la parte final que hay en cada unidad y nos vemos en el próximo video donde hay ejercicios resueltos sobre este tema.